Un saludo para todos nuevamente, quienes nos escuchan desde sus hogares en estos tiempos que estamos viviendo. Quiero compartirles en este día la reflexión de este domingo, tercer domingo de Pascua. Y encontramos en este domingo el Evangelio de los caminantes de Emaús. Quiero iniciar esta reflexión haciendo dos preguntas y que cuando hagamos estas dos preguntas podamos en nuestros hogares también reflexionar con base en ellas. ¿Quién no ha sentido el fracaso en su vida? ¿Quién no ha tenido la tentación de dejarlo todo y de buscar otro camino? Con base a esas dos preguntas podamos nosotros desde nuestros hogares sentarnos un ratico, sacar un tiempo de nosotros para Dios y reflexionar con base en estas preguntas. Si he tenido fracasos en mi vida, porque creo que todos hemos tenido fracasos en nuestras vidas y también hemos tenido la tentación de dejarlo todo, de tirar la toalla, de abandonar lo que estamos haciendo, tal vez porque nos sentimos agobiados, porque nos sentimos atribulados, o porque nos sentimos tristes, o porque nos sentimos depresivos. Y descubro puntos importantes en este Evangelio que quisiera compartir con ustedes. El primer punto es que en ese camino nos hemos encontrado con el Señor. Muchas veces en el camino de nuestra vida nos encontramos con el Señor, pero que no reconocemos en el instante a ese Señor que viene a buscarnos y que además de buscarnos camina con nosotros. No lo podemos descubrir y no lo podemos sentir, a pesar de que a los caminantes de Emaús les ardía el corazón, no podían descubrir que ese era Jesús, que se hacía presente en cada una de las vidas de estos dos caminantes. Un segundo punto es que en nuestra historia cada uno podría contar su propia experiencia. Las veces que hemos experimentado el desamor, el egoísmo, la traición incluso, y pensamos que lo mejor es retirarnos, dejarlo todo. Esto le pasa a los caminantes de Emaús al ver que Jesús muere en la cruz. Ellos se devuelven, salen de Jerusalén tristes, aburridos, porque el Mesías, porque el Salvador del mundo ha muerto. Y se encuentran con este personaje, con este desconocido durante su camino. Ellos iban hablando acerca de lo que había pasado. Se acerca este personaje desconocido para ellos y les pregunta ¿de qué van hablando? Ellos les responden: ¿acaso tú eres el único en toda esta provincia que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén? Y empiezan a contarle y empiezan a interactuar con Jesús, con ese desconocido para ellos, pero que en realidad era Jesús, quien iba caminando con ellos, quien iba acompañándolos y quien iba escuchando la historia, esa historia que ellos iban contando y esa experiencia que habían tenido con el Salvador, con Jesús. Un tercer punto es que podemos experimentar también todas estas situaciones en nuestra vida matrimonial. Muchas veces dejamos y queremos tirar todo. Queremos tirar a la basura un matrimonio que ha durado 25, 30, 40 años, 50 años, porque simplemente nos sentimos solos, sentimos desamor, sentimos desencanto por esa otra persona. Y llegan personas
en el camino de nuestra vida, al camino de nuestra vida, como ese Jesús, que Jesús utiliza a estas personas como instrumento para que lleguen a nuestra vida y pueda salvar esa vida de matrimonio, pueda salvar ese hogar. Nos sentimos muchas veces en el matrimonio que pasamos por dificultades con nuestra pareja, que pasamos por momentos de peleas, de insultos, pero que a pesar de todo esto podamos encontrar en estos disgustos, en estas dificultades, la esencia de esa vida matrimonial. Y es recordar lo que se ha prometido cuando se casaron. Amarnos en la adversidad, en la dificultad, en la enfermedad, y que no se vayan a la cama sin antes pedir perdón a ese ser amado. Muchas veces también encontramos caminantes en el camino de los cristianos que hacen que esos cristianos que se están yendo, que se han retirado por alguna u otra situación, que han experimentado negativa en nuestra iglesia o en el camino de su vida cristiana, pues Jesús pone esa semilla en el corazón de otra persona para que acompañe el camino de tu vida, para que acompañe ese proceso que tú has hecho y para que acompañe esa decisión que tú has hecho de retirarte, pero que con ese caminante, con ese acompañante, podamos descubrir que Jesús viene a nosotros, que se hace presente en medio de nosotros. Un cuarto punto es los caminantes desconocidos nos pueden llegar del Señor. En los caminantes desconocidos podemos descubrir que el Señor llega por medio de ellos. Esos caminantes que muchas veces llegan a nuestra vida en el peor momento. Estamos atravesando una crisis, como ya lo decía, matrimonial, una crisis de pareja, una crisis de familia, una crisis con mi amigo o una crisis de fe. Y que ese caminante desconocido aparece, como apareció Jesús en medio de estos caminantes de Emaús. Y empieza a arder el corazón de nosotros por experimentar más esa presencia de Dios en nuestra vida. Al escuchar a estos hermanos desconocidos, a estos caminantes desconocidos que el Señor pone en el camino de cada uno de nosotros. Un quinto punto es, y para ir terminando esta reflexión, es que no tenemos por qué tener miedo en compartir nuestras experiencias de Emaús. Todos estamos en camino. Podemos ser el caminante desconocido que aliente el nuevo corazón de los hermanos. Podemos ser ese caminante que aliente el camino de otro hermano, que aliente la vida de otro hermano, que está pasando por dificultades, que está pasando por muchos obstáculos en su vida, pero que acompañándolo y llevando un proceso con el Señor podemos salvar o podemos llevar a feliz término a este hermano y a encontrar el sentido de su vida en la Eucaristía, pero esencialmente en Jesús. No tengamos miedo de contar nuestras experiencias de Emaús, nuestras experiencias del camino, de compartir con los hermanos las experiencias que hemos vivido de desilusión, de tristeza, de desolación, de que a veces nos sentimos solos, porque a ese hermano, a ese caminante que le contamos nuestras experiencias, que le compartimos nuestras experiencias de camino, en ese hermano puede venir el Señor,
el Señor que quiere hablarnos, el Señor que quiere acompañarnos y el Señor que quiere que seamos mejores y quiere que no estemos tristes, que entendamos que no estamos solos, que Él nos acompaña y que sintamos en ese corazón que arde, ese corazón que está lleno de Dios, porque cuando está lleno de Dios, está lleno de amor, está lleno de comprensión, está lleno de tolerancia y toda una serie de virtudes, pero que solamente podemos encontrarlas y solamente podemos experimentarlas cuando reconocemos y aceptamos que ese caminante que está a nuestro lado, que nos está aconsejando, viene de parte del Señor y que por medio de Él quiere llegar a nuestro corazón, quiere alentarnos en nuestra vida. Para terminar, dejarles una pequeña pregunta y compartirles una frase para nuestra vida, para nuestra meditación. Queridos hermanos y hermanas, preguntarles, entonces, ¿no es eso ser misionero? ¿No es eso entregar la vida por los demás? Acompañar el camino, la vida de los hermanos. Quiero terminar y cerrar con esta frase, una frase de puntos cardinales. En la vida, elige caminar con aquellos que iluminan tu sendero. Muchas gracias.